Bien, buenos días, hermanos, un gusto estar con ustedes de nuevo y adorar juntos al Señor y también tener este tiempo en la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy para continuar nuestro estudio de Lucas en el capítulo 1. Si tienes tu Biblia allí, por favor, capítulo 1 de Lucas. Versículos, vamos a estudiar desde el versículo 57 hasta el versículo 80. Vamos a leer los primeros versículos nomás y vamos a estudiar. Dice el verso 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaba en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. La semana pasada vimos que María visitó a Elizabeth para contarle todo lo que había sucedido con respecto al mensaje que el ángel Gabriel le dio a ella, que iba a ser, ¿verdad?, la bendecida, en que iba a traer a este mundo a Jesús. Y entonces vimos que María fue raudamente a las montañas a visitar a su parienta Elizabeth, y allí ella tuvieron un diálogo bien interesante, y allí vimos que se quedó María ahí con ella 3 meses aproximadamente, hasta el tiempo en que dio a luz. Se cree que es probable que María haya estado en el parto, ¿no?, de este bebé. Es muy probable que sí haya sido. Y lo que hoy vamos a ver el nacimiento del primer niño anunciado. Recordemos que Gabriel anunció el nacimiento de 2 niños. El primero de ellos, Juan el Bautista, el que vamos a ver el nacimiento hoy, y el otro, el más importante, ¿no? El niño que cambiaría la historia para siempre, y cambiaría nuestra historia, y cambiaría el mundo, ¿no? Jesús, que nosotros lo vamos a ver ya la próxima semana, ya cuando empecemos el capítulo 2. Así es que hoy vamos a ver el primer nacimiento de este niño anunciado, Juan el Bautista. Y ¿sabes qué? Es muy interesante este personaje. Yo no sé si han tenido la oportunidad de estudiarlo, de leer de él, porque vamos a ver más adelante que era una especie, un tipo muy extraño en el sentido para nosotros en esta época. Era una persona que vivía en el desierto, una persona que comía, se alimentaba de miel silvestre, se comía langostas, y era una persona que se vestía de pieles, y era una persona, podríamos decir, una especie de hippie de nuestros tiempos, realmente una persona muy extravagante, pero que tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. Tenía el poder del Espíritu Santo en su vida, y que tenía muy claro cuál era hasta dónde llegaba su límite como ministerio. Y eso es como re importante. Yo creo que Juan el Bautista es un tremendo ejemplo de cómo todo cristiano debe vivir. Porque primero, lleno del Espíritu Santo. Segundo, sabía que su ministerio iba a desaparecer. Tercero, cuando Cristo vino, Él se hizo a un lado, para que Cristo tomara el protagonismo. ¿No es así como tenemos que vivir nosotros los cristianos? Creo que Juan el Bautista es un excelente ejemplo de cómo un cristiano hoy debe vivir. No importa que comas, no importa que vistas, pero sí importa que tengas el Espíritu Santo. Que ahora sea lleno del Espíritu Santo y que sepas que Jesús debe ser el más importante en tu vida, más que tú mismo, más que tus propios intereses, más que tu vida. Jesús es el que debe ser protagonista, y para que eso pase,
tú tienes que desaparecer, tú tienes que ir menguando. Juan el Bautista dijo eso, dijo que es necesario que Jesús crezca para que yo mengue y que Jesús crezca. Que yo vaya achicando, que cada vez haya menos de mí en mis cosas, en mi vida, en mi agenda, en mi diario vivir, y haya más de Jesús en ellas. Entonces Juan es un ejemplo para seguirlo, es un tremendo personaje que nosotros vemos en la Escritura, ¿no? Ahora, vemos entonces en estos versículos primeros, desde el versículo 57 hasta el versículo 66, el nacimiento de Juan el Bautista. Se cumple, lo primero que vemos nosotros, que se cumple la promesa. Se cumple la promesa, porque se le cumplió los 9 meses de embarazo a Elizabeth y nace un niño. Ahí vemos la confirmación. En realidad, siempre fue un niño desde el vientre. Elizabeth lo sabía por fe que era un niño, pero no se sabía obviamente hasta que nacía. Recordemos nosotros que en todo este apogeo del parto y la expectación, debemos entender que en esta época no tenían ningún tipo de tecnología para saber si el bebé que venía era niño o niña. Nada. No había ecografías, no había nada, no había absolutamente nada, ni monitores para ver cómo viene el bebé, no había ninguno de esos tipos de cosas. Pero siempre el Señor estaba en control, siempre el Señor está en control, con máquinas, sin máquinas. El Señor ha estado en control desde siempre, de la historia, de nosotros. Él tiene el control. Y Él había hecho una promesa y esa promesa se cumple. El bebé que nace desde el vientre de Elizabeth resulta ser el varón, un varón. No fue una niña, fue un varón, tal como lo había anunciado Dios a través de su mensajero, del ángel Gabriel, ¿no? Entonces es como muy importante y muy interesante lo que nosotros vemos aquí. El sexo del bebé para el resto de las personas era todo una incógnita. ¿A qué será? ¿Niño o niña? Es como ese típico nervio que hay cuando uno va a hoy día a la ecografía, al tercer, cuarto mes, ya sabe lo que es, pero en este tiempo no. En este tiempo no habían esos adelantos. De hecho, antes tampoco. Mis padres y mis abuelos no sabían qué persona era o qué sexo era hasta que llegaban al hospital y le decían, ¿es un niño o es una niña? ¿Ah? Pero es interesante cómo Dios entonces cumple estos propósitos y sus promesas. Yo creo que una de las cosas que están garantizadas son sus promesas. Las promesas de Dios están garantizadas. Dios las cumple. Dios cumple sus promesas. Muchas de esas promesas se cumplen a pesar de nuestra incredulidad. Recuerden lo que pasó con Zacarías. Zacarías no creyó, pero se cumplió la promesa igual, ¿me entiendes? Porque hay algunas promesas que son hechas que no son condicionantes, no tienen condiciones. Sin embargo, hay otras promesas que sí la tienen. Por ejemplo, en la promesa de salvación. Salvarnos por medio de Jesucristo es una promesa hecha por Dios. Pero para que sea efectiva, ¿qué tengo que hacer? Creer en ella. En realidad, hay promesas que debo creer, de lo contrario no son una verdad en mi vida. La paz en nuestro corazón. Jesús es el príncipe de paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahí está. Él la ofrece. Pero para que sea efectiva en tu vida y tú realmente disfrutes de la paz del Señor, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que haber? Que tú creas eso. Tú tienes que creer que realmente Jesús te va a dar la paz. Tienes que creer esas promesas. Tienes que creerlas. De lo contrario no vas a tener paz. Porque vas a ver las situaciones. Vas a poner tus ojos en las situaciones, en que las situaciones están malas, en que las situaciones están tirantes, en los problemas que tengo, y no vas a disfrutar de la paz de Dios, porque te estás desenfocando. Y te empiezas a poner los ojos en las cosas que hay alrededor. Y no en lo más importante, que es lo que Dios dice. Su promesa de paz para nosotros. Cuesta, ¿cierto? Entonces hay promesas que sin duda se cumplen sí o sí a pesar de lo que pase alrededor, si alguien cree o no cree. En este caso Zacarías, que tuvo una dificultad y no creyó al principio.
Pero hay promesas que son válidas solamente si nosotros ponemos nuestra confianza en ellas. Si realmente las vivimos, ¿no? Entonces, hay muchas promesas, pero es importante que las creamos, ¿no? Ahora, lo segundo que vemos aquí entonces, después de ver que el Señor, que Juan está naciendo, que ha nacido ya, es que nos dice acá que vecinos y parientes están viniendo a este nacimiento. Fíjense ustedes lo que dice allí, en el versículo 58, ¿no? Dice que cuando oyeron los vecinos y parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Este es un punto muy importante, porque aquí vemos que vecinos y familiares de este matrimonio de edad avanzada con Elizabeth, recordemos que era estéril, todos sus vecinos sabían que eran ancianos, todos los vecinos sabían que era estéril, y entonces cuando saben de este nacimiento se regocijan con ella, se alegran con ella, van a la casa y se alegran junto a ella, ¿no? De ver cómo Dios estaba bendiciendo su vida y la vida de ese matrimonio. Y sabe, el no tener un hijo era un estigma para esta época. Entonces, mucho había sufrido este matrimonio por no poder tener un hijo. Era un estigma importante porque era como visto como si Dios no los quisiera bendecir. Es como si Dios no los quisiera bendecir, es como si Dios los tuviera mala, una cosa así. Era el pensamiento de la gente, no es que haya sido así. Sabemos que nosotros que no es así, ¿no? Dios sabe a quién le da, a quién no le da, y Él tiene sus propios propósitos. En este caso el propósito era glorificarse de una manera tremenda y traer al mundo un hombre muy importante como Juan el Bautista. Pero la gente cuando lo vio, realmente vio que esto era de Dios, que esto era algo sobrenatural. Y ellos pudieron ver que el Señor realmente había hecho estas cosas, ¿te fijas? Y fueron a alegrarse con ella. Ahora, hay noticias tan importantes que no se pueden dejar de compartir. No se pueden dejar de compartir, ¿no? La noticia de un bebé, del nacimiento de un bebé, es una noticia que todos queremos compartir. O cuando nuestra esposa nos dijo por primera vez que estaba embarazada y recién pudimos ver en una ecografía que era de este portecito, salimos gritando, lo publicamos en las redes sociales, lo dijimos a todo el mundo, voy a ser papá, voy a ser mamá, y es una alegría que se comparte con parientes, con vecinos, se comparte, es una alegría, ¿no? Ahora, en este caso, es una noticia muy importante, pero también es una noticia de un niño, más allá del nacimiento de un niño, trae un contexto detrás. Es un niño que no es cualquier niño. Es un niño que va a ser el precursor del Salvador. Es la señal de que Jesús está cerca. El nacimiento de Juan es una señal de que Jesús viene. Que la salvación para el pueblo viene, ¿te fijas? Entonces era una noticia muy importante. Entonces, Elizabeth, porque ella podía hablar, no podía hablar Zacarías, se encargó de publicar esto en los alrededores, entre sus parientes, entre sus vecinos. Y yo me pregunto, ¿cuánto has compartido de Jesús? Esta noticia tremenda que nosotros hoy día tenemos. La noticia de salvación, ¿cuánto lo has compartido con tus parientes y con tus vecinos? ¿Qué estás esperando para compartir esta gran noticia con ellos? ¿Estás esperando tener qué? Muchas veces no lo compartimos, ¿no? Es una gran noticia que tú y yo seamos hoy salvos. Es una gran noticia que tú y yo podamos estar aquí y podamos ser las personas que hoy somos en Cristo. Es lo que Dios ha hecho un milagro en tu vida. Y Dios ha hecho un milagro en mi vida. Hemos pasado de muerte a vida. Entonces, ¿qué estás haciendo? Es una gran noticia, ¿no? Cuando nació tu hijo, probablemente lo compartiste por todas partes. Podríamos decir, llenaste la cabeza de la gente de alrededor tuyo, tus parientes, tus vecinos, tus colegas de trabajo, hasta aquí. Oye, voy a ser papá, voy a ser papá, voy a ser papá, o voy a ser mamá. ¿No? ¿Sí o no? ¿Fue así? ¿Los que hemos tenido hijos? ¿Fue así o no fue así? Fue una alegría tremenda, ¿no? O cualquier noticia buena que tú tengas. Las noticias buenas se comparten, ¿cierto? Ahora,
Nosotros hemos sido salvos por Jesús. ¿Y estamos compartiendo eso con nuestros amigos y vecinos y parientes? Entonces, Elizabeth fue una mujer que compartió su fe. Porque, bueno, Zacarías no podía hablar, ya lo hemos dicho, estaba mudo y tal vez sordo porque le tuvieron que hablar por señas. Pero Elizabeth sí. Y Elizabeth sí pudo compartir la buena noticia del nacimiento de su hijo, sí pudo compartir de lo especial que iba a ser Juan, sí pudo compartir, porque la fe en lo que el ángel dijo, en la palabra de Dios, la movió a hacerlo. Y eso es importante cuando vayas a compartir la palabra con alguien, con tu pariente, tus vecinos. Es importante que no confíes en ti. Simplemente habla lo que tienes que hablar. El resto del trabajo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Probablemente la primera persona se burle, la segunda igual, pero tal vez la tercera no. La verdad es que somos a veces negligentes en compartir las noticias de Jesús, lo que Dios ha hecho con nosotros a otras personas. Pero mira el ejemplo de Elizabeth. Y no había redes sociales, no había teléfono, no había nada que yo dijera, hey, ven, mira, aquí estoy, voy a tener un hijo. No, ella se encargó de hacer que esto corriera entre sus parientes y sus vecinos. Ahí en esa zona montañosa. ¿Has compartido de Jesús con tus parientes y vecinos? ¿Cuándo fue la última vez que reunimos a nuestros parientes? Que reunimos a nuestros vecinos y les contamos lo que Dios ha hecho. Recuerda bien la historia de Cornelio. ¿Se acuerdan de la historia de Cornelio en Hechos capítulo 10? Cuando Dios le habló y le dijo que iba a ir alguien a predicarle el Evangelio, ¿sabe lo que hizo? Agarró a todos sus siervos y a todos sus parientes y lo llevó a su casa para escuchar lo que él quería también escuchar. Vivimos en un tiempo, hermano, los últimos tiempos. O sea, ¿qué más queremos? Y no hablamos. Y no hablamos. El resultado no es parte tuya. Tal vez la persona lo rechace, y bien. Cada uno va a elegir de acuerdo a lo que él crea. Pero es importante compartir las buenas noticias. Así que Elizabeth, hermano, nos está dando un tremendo ejemplo. Esta mujer nos está dando un tremendo ejemplo a todos de lo que se hace cuando hay una buena noticia. Se comparte. Se comparte. Tercer cosa importante en estos primeros pasajes que hemos leído. Juan es circuncidado y le es dado un nombre, en el versículo 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, pero respondiendo la madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió Juan en su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Zacarías fueron obedientes al Señor. Ya pasaron 8 días de su nacimiento. Y al octavo día la ley decía que tenían que ir los padres a presentar a este niño, ¿no? Y a circuncidarlo, como era la costumbre de los judíos, como estaba escrito en la ley. Así tenía que ser. Jesús pasó lo mismo, ¿no? Fueron a presentarlo al octavo día y lo presentaron al Señor y lo circuncidaron, ¿ya? Y fueron obedientes estos sacerdotes, esta pareja de sacerdotes. Recordemos que ellos se destacó mucho que eran justos delante de Dios. Ellos hacían y cumplían todo de acuerdo a la palabra del Señor. Y esta época era una época respecto a los nombres que era bien interesante. Bueno, las épocas cambian mucho, pero acá lo que hacían era nombrar al hijo normalmente con el nombre del padre o con el nombre de algún pariente, alguien de la familia. No se acostumbraba a poner un nombre que era desconocido en la familia para mantener, digamos, los mismos nombres. El nombre en esta época era más importante que el mismo apellido. El nombre era sumamente importante, ¿no? Entonces, gracias a Dios a mí no me pusieron el nombre de mi padre después. No, después les digo cómo se llamaba mi padre. Pero bueno, era un gran padre, ¿no? El tema es que
estaban tratando de poner el nombre a este niño y le llamaban Zacarías. El niño por 8 días, por 7, se llamó Zacarías. Le llamaban así. Y me imagino Elizabeth un poquito como choreada, como un poquito enojada, porque en realidad ella cuando le preguntaron dijo no. Juan es su nombre. Y me gusta la determinación de ella, porque estaban en la ceremonia y le preguntaban cómo le iban a llamar, y en el 60 ella respondió tajantemente, dice, no, se llamará Juan. Es decir, vemos en Elizabeth otra cosa interesante que es determinación, que es convicción. Pero ¿sabes qué? Eso es interesante de verlo, porque la fe en la palabra de Dios es la que produce convicciones en tu vida. Y cuando hablo de convicciones, no estoy hablando de algo así como motivacional. No. Las convicciones que vienen de la palabra de Dios son convicciones que te van a hacer fuerte en la fe. Te van a hacer un cristiano fuerte. Cuando tus convicciones sean cosas que están fundamentadas en la palabra de Dios, van a hacer de tu vida una vida fundada en la roca. Y el ejemplo que nos está dando una vez más Elizabeth acá es de que ella se afirma en la palabra. Y aquí no me vengan a cambiar el nombre del niño, porque el nombre no se lo puse yo, el nombre no se lo puso mi esposo, el nombre se lo puso el Señor. Imagínate. Contra todos. Porque todos le querían poner Zacarías. De hecho, le nombraban así. Y ella dijo, no. Y estamos hablando de una época en que la mujer no era muy considerada contextualmente, pero ella, llena de convicción, porque la mujer también tiene el Espíritu Santo. No. Juan es su nombre, obediente, firme en la palabra de Dios. Los cristianos no andamos por vista. Si tus convicciones son basadas en las emociones, en lo que sientes o en lo que ves, tu vida cristiana va a estar llena de dificultades, llena de cosas, de inestabilidad. Pero si tus convicciones como cristiano vienen de la palabra de Dios, tu vida va a ser sólida, firme, aunque vengan exactamente los mismos problemas y las mismas dificultades que todo el mundo, porque vamos a tener las mismas dificultades que cualquier persona. Ser cristiano no nos hace inmune a las cosas. Recuerde que Jesús cuando enseñó de la vida fundamentada en la roca y en la arena, el viento y las lluvias pegó de la misma manera para los dos casos. De la misma manera. Son las mismas tormentas. Son los mismos problemas. Pero el resultado es firmeza. La casa fundada en la roca no se cayó, se sostuvo firme. ¿Por qué? Porque basada en las palabras de Jesús, basada en la palabra de Dios. Y eso provoca convicciones en nuestra vida. ¿De dónde vienen tus convicciones? ¿De dónde vienen tus convicciones? Esa es mi pregunta. ¿Tus convicciones vienen de un reportaje de la televisión? ¿Tus convicciones vienen de un partido político? ¿Tus convicciones vienen de algún pensamiento, de un libro, del autor de algún libro? ¿O tus convicciones vienen de la palabra de Dios? ¿De dónde vienen tus convicciones? La convicción de Elizabeth venía de la fe en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. En el verso 60 es la fe y la determinación de Elizabeth, ¿no? Ella se afirma en la palabra de Dios. Ahora, los parientes como que se nota como que no la pescaron mucho, no la inflaron mucho. Porque después dijeron, le preguntaron, oye, pero ¿por qué le quieres poner eso? Ahí se nota que no estaban en sintonía con el Señor, ¿no? Normalmente la gente no está en sintonía con el Señor, te van a decir cualquier tontera. Pero finalmente le preguntaron por señas al Padre. Por eso nosotros creemos que tal vez Zacarías, aparte de mudo, quedó sordo, porque podrían haberle hablado nomás para haberle dicho, ¿cómo quieres que se llama? Pero no, pues le hablaron por señas. Entonces tal vez era sordo. También quedó sordo. Y entonces aquí fue cuando sucede algo muy, muy interesante. Toma una tablilla
y él pone, Juan es su nombre. Fíjense ustedes que no pone Juan se llamará o Juan será su nombre. Juan es. Juan es su nombre. Él se llamó desde antes de nacer Juan, porque Dios le puso así. Y Juan iba a ser el hombre llamado a ser el precursor de Jesús desde antes de nacer, y lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. ¿Se fija? Entonces Zacarías escribió esto, Juan es su nombre. ¿Y qué nos muestra esto de Zacarías? ¿Qué nos muestra esto de Zacarías? Que Zacarías, después de no haber creído, creyó. Zacarías, hermanos, se arrepintió y creyó. Creyó que realmente lo que le dijo el ángel ahora sí era verdad. Creyó. Ahora, lo que me asombra es que Dios no quería dejar mudo a Zacarías. No lo quería dejar mudo para siempre. No era la intención de Dios. ¿Por qué Dios permite ciertas cosas que nos pasen? ¿Es porque nos quiere dejar así para toda la vida? No. Son parte de la disciplina del Señor. Y la disciplina es temporal. Tiene un propósito. Lo que le pasó a Zacarías fue la disciplina del Señor. Porque no quiso creer, pero Dios no quería dejarlo así. Cuando él cree y él ahora se afirma en lo que el ángel dice, se afirma en la palabra de Dios y dice Juan es su nombre, inmediatamente su lengua le es soltada nuevamente. Porque nunca fue la intención de Dios dejarlo así hasta que él aprendiera y creyera. ¿Entiende? Y sabes, así también es Dios cuando nos disciplina a nosotros. No quiere dejarnos en disciplina por siempre. Pero quiere que aprendamos. Quiere que aprendas y aprenda lo que debo aprender en esa disciplina. Y probablemente si no aprendemos, Dios la va a seguir usando hasta que aprendamos. No porque no nos ama, por el contrario, porque nos ama. Porque nos ama. Nosotros somos malos y disciplinamos a nuestros hijos porque los amamos. Imagínate el Dios que es bueno y misericordioso. ¿Cuánto más nos disciplinará a nosotros para que podamos crecer? Zacarías aprendió y ahora lo vemos bendiciendo a Dios, sin temores, sin incredulidad, afirmándose ahora las promesas de Dios. Dios, cuando nos disciplina, quiere que aprendamos la lección simplemente. Y confiemos en su promesa y confiemos en su palabra. Entonces lo que Zacarías le pasó fue una disciplina del Señor para que pudiera creer, pero no para dejarlo mudo para siempre. Dios no te va a dejar disciplinado por toda la vida, sino hasta que aprendas. Y cuando aprendemos y cuando realmente creemos, tu lengua se va a soltar. Y puedes terminar la prueba diciendo, bendito sea el Señor. Como terminó la gigante prueba de Job. Si tú piensas que tú estás probado, imagínate, y disciplinado, mira la vida de Job. ¿A quién de nosotros en un día se le han muerto todos los parientes, todos los siervos, todos los bienes materiales? Se le ha ido todo y más encima te enfermas en el mismo día. Pero cuando él terminó la prueba, él dijo, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Ese fue el objetivo, que él pudiera entender la realidad de Dios, experimentarla de manera personal. No una cosa religiosa, sino una cosa real. Zacarías, si no hubiese quedado mudo, tal vez hubiera quedado en incredulidad. Pero toda prueba y toda disciplina nos lleva a reflexionar. ¿Cómo vas a reaccionar frente a la disciplina?
¿Cómo reaccionamos? No rechacemos la disciplina del Señor, porque tiene un buen fin. ¿Sí? Ahora, el resultado de todo esto, que apenas pudo hablar, ¿qué dijo Zacarías, aparte del nombre de Juan? Dice que habló bendiciendo a Dios. Él no dijo, Dios, ¿por qué me dejaste? Apenas pudo hablar. No dijo, Dios, ¿por qué me dejaste mudo por todo este tiempo? Sino que dijo, Dios, bendito eres tú. ¿Me fijas? Bendito eres tú, bendijo al Señor. Y sabe que todo esto, dice el verso 65 y 66, que trajo temor en los vecinos, porque imagínate, mudo por tanto tiempo y ahora de repente vuelve a hablar. Y ven este niño, o sea, la gente sabía que este niño tenía algo especial. Sabía que aquí había algo sobrenatural, porque se preguntaba en el verso 66, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre este niño. ¿No? Ahora, desde los versos 67 al 79 vemos la tercera canción del Evangelio de Lucas. La tercera canción. La primera de Elizabeth, la segunda María y ahora la de Zacarías es llamado Benedictus, esta canción. Vamos a leer estos versículos y vamos a ver lo que tenemos aquí. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. No se ve nada. Tembló un poquito. Aquí nosotros vemos una nueva canción, pero es una canción profética. Y es muy interesante porque en los versos 68 y 69 vemos que primero que Zacarías bendice al Señor. Y fíjense que esta canción tiene dos partes. La primera, de los versos 68 hasta el verso 75, vemos que se refiere Zacarías a Jesús, no a su hijo. Y luego, desde los versos 76 al 79, se refiere al nacimiento de este niño. ¿Ya? Entonces son dos partes que tiene esta canción. Y Zacarías sabía que su hijo era especial, pero también sabía que él no era el Mesías. O sea, eso es algo bien interesante, porque Zacarías sabe perfectamente dónde está parado. Sabe que su hijo es bueno, sabe que su hijo será un gran ministerio, tendrá un gran ministerio, sabe todas esas cosas, pero sabe que Jesús es mayor. Y creo que eso también nos habla de la humildad de Zacarías, de la humildad de este hombre, ¿no? Y la misión de Jesús primero, es siempre sorprendente que nos visite, porque dice el verso 68, bendito sea el Dios. O sea, esta canción parte bendiciendo al Señor, bendiciendo a Dios, porque ha visitado a su pueblo. O sea, para mí ya esa primera frase es interesante y muy profunda, porque en el fondo nos está diciendo que Dios mismo traspasó los umbrales de la eternidad para venirse a lo temporal. O sea, que Jesús dejó su trono,
que Jesús dejó todo lo que tenía, su reino, para traspasar la eternidad y llegar hasta nuestro tiempo y encarnarse en una persona que va a hacer lo mismo que un hombre hace, sufrir lo mismo que un hombre sufre, enfrentar lo mismo que un ser humano enfrenta. Es decir, si alguien cree que la cruz fue la humillación para Jesús, la humillación para Jesús partió desde el momento que quiso venir como hombre. Eso ya fue una humillación para Jesús. Hacerse hombre fue una entera humillación, porque Él era el Rey de Reyes. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas. Juan dijo, todas las cosas por Él fueron hechas, ¿o no? Él, el poder creador, vino a hacerse como uno de nosotros, para visitarnos. Imagínate, Jesús dijo, a ver, humanidad, tocó la puerta y dijo, quiero visitarles, voy a ir a verles. Y quiero ir a verles para que ustedes puedan conocerme y puedan tener vida eterna. O sea, en mi mente todavía no logro entender tanto amor. No lo puedo entender. Lo recibo, lo acepto, pero no lo entiendo totalmente. ¿Cómo el Rey de Reyes puede tocar, imagínate, a morir por personas como nosotros? Que lo único que hemos hecho toda la vida es darle la espalda. Por una raza que le ha dado la espalda. O sea, realmente eso es amor. El amor motivó al Señor a que Jesús viniera. Al Padre, el amor del Padre por nosotros. Y el amor de Jesús por nosotros al ser obediente y venir. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3. Para que seamos llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. No a la iglesia, no a los buenos, a este mundo perdido. Vino a visitarnos. Y eso es lo que está diciendo acá Zacarías. Bendiciendo a Dios, porque se ha dignado en traspasar la eternidad y venir a visitarnos, a vivir entre nosotros. Y dice que esa persona, esa visita, ese Señor que nos va a visitar, es un Señor, es alguien importante, es lo más grande del universo. Fíjate. Jesús es lo más grande. Nos visitó. Es como si a nuestra humilde casa quisiera visitarnos la máxima autoridad del mundo, del universo entero. No es Skywalker, no. Es Jesús. La autoridad máxima del universo te vino a visitar. Nos vino a visitar. Tocó la puerta de tu corazón. Pero para eso vino a este mundo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. ¿Por qué poderoso? Porque necesitábamos el poder de Dios para ser salvos. Necesitamos del poder de Dios para ser salvos. Nosotros somos salvos porque el Señor, su poder nos salvó. Su poder salvador. Recordemos eso. Somos salvos por el poder del Espíritu Santo. El poder de Cristo en nuestra vida. No porque tú seas poderoso, porque tú seas rico, o tú seas bueno, o tú lo merezcas, o yo lo merezca, o yo tenga algo bueno en mi vida. No, es solamente y simplemente porque por el poder del Espíritu Santo, por el poder salvador de la sangre de Cristo, es que tú y yo somos salvos. Ahora, esto estaba escrito. ¿Qué pasaría? Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento se cumplen en la primera venida de Jesús. En la primera. O sea, esto no es algo que por ahí salió de la nada. Estaba en la Escritura. Y me gusta Zacarías, porque Zacarías va a la Escritura. Versos 70 al 75 dice: como habló por boca de sus santos
profetas que fueron desde el principio. Hermano, todo lo que sucede debe tener una explicación escritural. Si algo no lo tiene, debemos de eliminarlo. Como habló por boca de sus santos profetas, dice, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestras vidas. La misión de Jesús está aquí. La misión de Jesús es redimir a su pueblo, de acuerdo a este pasaje, salvar a su pueblo, no de los poderes romanos. ¿Entienden? Si eso es lo que los judíos no entendieron después. Él no vino a salvarlos de los romanos. Tampoco Él viene hoy a salvarnos de los poderes fácticos. Ni viene a salvarnos del mundo no sé cuánto. No, Él vino a salvarnos de nuestro pecado, porque ese es nuestro problema. Nuestro problema es el pecado. El problema del mundo es el pecado. Hoy el problema mayor y siempre ha sido el pecado. Y Jesús vino a salvarnos del pecado. Si hubiéramos necesitado un político, Dios manda un político. Pero no necesitábamos un político. No necesitábamos ni un filósofo, ni un pensador, ni un científico redentor, como algunos se creen ya hoy. No, necesitábamos un Salvador. Necesitábamos alguien que nos redimiera de nuestros pecados. Redimir es eso, ¿no? Que nos excluyera de la culpa. Nos quitara todo eso. Vino a salvarnos, a redimir nuestras vidas. Las promesas que están desde el verso 70 al 75 fueron promesas hechas en el Antiguo Testamento, que Él vendría a salvar a su pueblo. Dios le dio una promesa a Abraham. Recordemos, a Abraham, ¿cuántos años atrás? Le dijo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Y al referirse a la simiente hablaba de Jesús. En Jesús iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Imagínate cuántos años. Pero acá llegó el momento, llegó el instante. Dios tenía esta época, este tiempo, esta hora para estos acontecimientos. Era el tiempo perfecto para hacerlo. Y proféticamente para hacerlo. ¿No? Ahora, es muy interesante que Zacarías diga esto de un niño que ni siquiera ha nacido. ¿Notaron eso? Jesús todavía no nace. Quedan unos meses. ¿Se acuerdan? Pero Él lo dice, como si ya fuera un hecho. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Sí o sí. Él cree. No solamente creyó ahora en el nombre que le dio Dios a Juan y que iba a ser padre, sino que cree ahora todas las promesas que fueron hechas del Salvador en el Antiguo Testamento. Tan menospreciado Antiguo Testamento, hermano, fue la Biblia que usó Jesús. Nunca se olvide de eso. La Biblia que Jesús usó fue el Antiguo Testamento. La Biblia entera habla de Jesús. Así que anímate, el Antiguo Testamento es algo que podemos nosotros ver a Jesús claramente, ¿no? Entonces, y ahora, en los versículos 76 al 79, ahí ya nos habla más de su hijo, de Juan, del ministerio que él iba a tener, ¿no? Y lo primero que vemos, que iba a ser un profeta. Interesante. Y fíjense usted que va a ser el último profeta de la línea del Antiguo Testamento y el primero de la línea del Nuevo Testamento. Dice que viene con el poder de Elías, ¿no? Todos conocemos al profeta Elías. Viene con el poder del Espíritu Santo. Un profeta conforme al Antiguo Testamento, pero ahora anunciando y más de acuerdo al Nuevo Testamento. Es como el nexo entre los dos testamentos, ¿no? Va a ir delante del Señor, también dice, no en posición,
No porque sea más importante. Al contrario, viene a preparar la venida del Señor. Viene a preparar los corazones. Significa que viene a preparar a Jesús, el camino a Jesús, no para Él. El ministerio de Juan no era prepararse el camino para Él mismo. El ministerio de Juan era: síganme, pero sigan a Jesús. Lo que yo les vengo a hablar no es de mí. Cuando Jesús aparece, Juan se retira. Juan se retira. Y dice: he ahí el Cordero de Dios, síganlo a Él. Imagínate, Juan, que había tenido discípulos también. Había mucha gente que le seguía. Estaba en el apogeo de su fama. Pero cuando aparece Jesús, lleva a toda la gente y dice: ya, vayan con Él. De Él yo les hablaba. Por eso les decía que Juan debe ser como un prototipo de que debe ser todo cristiano. Viviendo para Jesús, siguiendo a Jesús, predicando a Jesús, anunciando a Jesús. Juan también va a enviar un mensaje. Primero debía dar a conocer la salvación a su pueblo, la misericordia de Dios a su pueblo. Eso es lo primero. Que Dios ha tenido misericordia, que nos ha enviado un Salvador. Lo segundo, que Juan es un mensaje de luz en medio de la oscuridad. Es decir, y hoy en día es lo mismo, ¿no? Ahora, muchos cristianos dan un mensaje de luz en la luz. Pero debemos llevar el mensaje de la luz, ¿dónde? A la oscuridad, a las tinieblas, allá. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. No dijo: vengan. Nos cuesta ir, conocer la realidad, ir a la oscuridad. No nos gusta porque ahora ya somos luz, pero la luz alumbra ¿dónde? En la oscuridad. El mensaje de Jesús es para las tinieblas, para que se conviertan y vengan a la luz. Juan también encaminaría a las personas hacia un camino de paz. Un camino de paz. Dice el verso 79 al final: para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Cuál paz? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál paz? Todo el mundo busca la paz. Si usted no tiene la paz, es porque no está confiando en Jesús, ni en su palabra. Jesús es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El príncipe de paz. Jesús vino a hacer la paz entre nosotros y Dios, que era la primera guerra que había que solucionar. El ser humano estábamos totalmente en guerra con Dios, haciendo totalmente lo contrario. Pero Jesús vino a solucionar ese problema del pecado para hacer la paz entre ambos. Y poder seguir al Señor, poder ser hijos de Él y tener paz con Dios. Como lo vimos en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es la primera cosa que había que solucionar. Lo segundo también es tener paz en el corazón, disfrutar de esa paz. Él quiere que la disfrutemos también. ¿Y cómo la vamos a disfrutar? Cuando tengamos a Jesús sentado cómodo en nuestro corazón. Cuando creamos sus promesas, cuando sigamos sus enseñanzas y nos mantengamos en ellas. Ahí está la paz. El Señor lo ofrece. Pero ¿por qué no la tenemos? Porque estamos tremendamente estresados con las cosas de este mundo y no somos capaces de ver ni de oír la voz de Cristo. Ahora, y finalmente el versículo 80 nos da a conocer cómo empezó a crecer este Juan. Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.
Aquí ya nos habla un poquito de lo que es su vida como extraña, porque dice que creció, se fortaleció en espíritu y estuvo en lugares desiertos. Él no vivió en las ciudades. Él se fue a preparar al desierto, a los lugares desiertos. Y allí preparó su ministerio, su tiempo con el Señor, alejado de la bulla, alejado de las ciudades. Se preparó para este ministerio que él tendría. Y allí se alimentaba de miel silvestres y de langostas. Pero su espíritu se fortaleció. Y el Señor estaba con él, esperando el día que dijera el Señor, ya, ahora allí, ahora anda, ahora empieza tu ministerio. ¿Sabes qué? Antes de empezar cualquier cosa, un ministerio o algo, no lo puedes empezar si no te preparas. No lo puedes empezar sin el tiempo en el desierto. El tiempo en el desierto es la mejor preparación para tu vida ministerial. Lo mejor. Porque te vas a encontrar con cada cosa, el Señor te va a ir preparando. El ministerio de Juan fue súper fuerte. Él confrontó incluso a los gobernantes con sus pecados. Hasta a ellos les predicó. No me hubiera gustado encontrarme con Juan el Bautista. ¿Ah? Oye tú, tienes la mujer de tu prójimo. Así, delante de todo, sin ningún tapujo. No, imagínate. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. Vino a descubrir el pecado del hombre para que el hombre supiera que necesitaba a Jesús. Pero para que nosotros entendamos que necesitamos a Jesús, tuvimos que ver la magnitud del pecado en nuestra vida. Hasta que no veamos la magnitud que el pecado tiene en nuestra vida, no necesito un Salvador, según, ¿no? Pero cuando entiendo que he pecado, mi pecado es grande, entonces sé que necesito un Salvador. Por eso el ministerio de Juan fue así, lo tenía que hacer de esa manera, ¿no? Así que ahí le daba, ¿no? Ahora, Dios quiere usarte, pero a veces te hace pasar por el desierto para que después pueda usarte. No desprecies los tiempos en el desierto. Son los tiempos que te van a dar crecimiento, fortalecimiento. Ahora, no es que se vaya ido al desierto a tirarse en una hamaca y a tomarse un jugo de piña, y no. Ese fue al desierto a tener tiempo con el Señor. Eso, ¿no? O como muchos cristianos, voy a ayunar, dejan de comer mediodía y están viendo televisión y están haciendo una y otra cosa. El tiempo es esperar en el Señor, aunque comas a veces, pero tener un tiempo exclusivo de esperar en el Señor, en la palabra y en la oración. La aplicación, tengo algunas preguntas respecto a Zacarías y su mudez y que después volvió a hablar. ¿Creemos las promesas de Dios? ¿Las creemos? ¿Hemos recibido la disciplina del Señor como Zacarías lo hizo? ¿Tenemos esa actitud de recibirla en buena y aprender? Tercero, ¿tenemos claro que si queremos más de Jesús debe haber menos de nosotros? ¿Como sería el ministerio de Juan el Bautista? La otra es, ¿estamos llevando a Jesús a este mundo oscuro? ¿Estamos compartiendo las noticias de Jesús a este mundo oscuro que no sabe para dónde va la micro? Como nosotros no sabíamos para dónde iba la micro antes de Jesús. Son preguntas que tenemos que hacernos y son preguntas que las dejamos ahí para analizar nuestra vida y nuestro corazón. Vamos a orar.